Bienvenidos a otro episodio del podcast de Cashflow. Nelson Cabrera y César Pichardo. The Sales Creator. The Sales Creator. El que no conoce sobre esto todavía, vaya a @CésarPibe, vea un poquito de mi contenido y descubra lo que tenemos para creación de contenido con fines comerciales. Pero ya seguimos con el tema nosotros, que no era esto. Aproveché la payola. Pauta, pero es una payola ahí. Perfecto. Mira, César, en este episodio nosotros vamos a hablar acerca de cómo tú educarte. O sea, edúcate financieramente o vas a caer presa de un engañador. No sé si tú has estado al tanto acerca de los últimos engaños que han venido surgiendo. Primero surgió el tema de mantequilla y de todo eso. Y después surgió otra persona que se llama Jairo González, creo que es. Jairo González. De casos de compañías que se registran de inversión y que utilizan, un ejemplo, los fondos tuyos para invertir en el mercado de valores o invertir en o una fórmula secreta y al final de cuentas han podríamos decir, defarcado a un gran número de personas que depositaron su dinero y su confianza en esto. Totalmente. No sé si tú conoces los casos. Sí, claro que sí. Incluso hay otro que también lo puedo recomendar, que está en Netflix. Es el caso de Madoff, que fue uno de los casos, o ha sido uno de los casos más grandes a nivel de estafas en temas piramidales. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ofrecen esta gente? Yo te tomo el dinero, lo invierto y te doy un rendimiento por encima del mercado. Y entonces, en el caso de Madoff, tomaba el dinero, decía que lo invertía, pero nunca la empresa realizó una transacción. Entonces, ¿cómo se mantenía la empresa? Con el dinero que entraba de los contribuyentes, de los inversionistas. O sea, un Ponzi. Yo recibo dinero y le voy dando comisión a los primeros con los que me van entrando de los posteriores. Y como cae todo esquema Ponzi, que cuando se corta el flujo de efectivo, todo se desbarata. Tan sencillo como eso. A veces yo no entiendo cómo es que nos perdemos en lo claro. Entonces, por eso, este tema es muy importante para nuestra audiencia. Tenemos que comenzar a educarnos, como tú dices, financieramente para evitar caer en estos engaños que no solamente nos roban el dinero, nos roban el tiempo y hasta nuestra vida. Sí, realmente el dinero es vida. O sea, así es. Tú cambias tiempo por dinero, aunque sea, no importa cómo tú lo hagas, tú siempre estás cambiando tiempo por dinero. Totalmente. O sea, para conseguir dinero tú estás gastando vida. Y estas personas agarran ese dinero y están prácticamente gastando tu vida. Así es. Y han habido varios casos. Entre los casos que hay está el caso de Mantequilla. Mantequilla dice, él tiene una empresa que se llama 3.14 Inversiones. Y esta compañía básicamente lo que hacía era que supuestamente con una fórmula mágica tú le depositabas dinero como parte de inversión y ellos entonces lo que hacían era que salían a invertir ese dinero. No se saben qué todavía. Una fórmula mágica. Una fórmula mágica. Sí, la fórmula mágica. Pero supuestamente lo que hacían era que le daban un alto retorno de inversión a las personas que lo ponían. Ese es el mismo esquema de las financieras, de momento, hay un montón de sistemas como este que han venido a República Dominicana y no entiendo cómo todavía en el siglo XXI, como todavía, a pesar de que han pasado 50 o 60 años viendo lo mismo, siempre hay como una ola donde vuelve y cae en esto. Sin embargo, este señor que tenía una fórmula mágica, estaba tomando dinero de las personas para hacer eso. Al final de cuentas, hasta la fecha, yo hice la investigación anoche, él debe a sus, podríamos decir, a sus inversionistas, a las personas que pusieron dinero, 150 millones de pesos. Ok. O sea, que él tomaba ese dinero, le devolvía un Ponzi, básicamente, devolvía el retorno, pero al final de cuentas, cuando se le encontró el asunto, que la gente empezó a quejarse, ahí debe 150 millones de pesos a esas personas. Ese fue un caso. Un caso, sí. El caso de la otra persona que surge también después de ahí, había alguien que no sé quién fue que lo dijo, hizo un comentario que decía que Mantequilla era como un chichi. Sí, era un chichi. Alguna expresión muy, muy particular que dice que era como un chichi delante de esta otra persona que se llama Jairo González, que tiene una empresa también de igual forma. Esta se veía un poquito más organizada, que era el Harvest Trading Cap, que lo que hacía era que la función era tomar el dinero por invertirlo en bolsa de valores y criptomonedas. Cuando a mí me hablan de criptomonedas, mira, yo soy una persona tecnológica. Cuando a mí me hablan de criptomonedas, a mí se me engrifan los pelos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te voy a explicar por qué. Yo no soy un experto en la materia, pero sí sé algo. El tema de la criptomoneda, como no hay un valor detrás de eso, no hay un valor detrás. O sea, el dinero, un ejemplo ahora mismo, tú podrías decir que está basado, primero, hasta el 72 creo que el dólar estuvo basado sobre el oro. El oro. O sea, una base del oro. El oro está ahí, el dinero se imprime y obviamente tú tienes un valor agregado. Después de ahí lo que hicieron fue que lo cambiaron, lo convirtieron en petrodólares. Petrodólares es el dinero como los que venden petróleo en el Medio Oriente tienen
por obligación a ese pacto utilizar el dólar como moneda de canje de negociación, de comercialización del petróleo, pues obviamente el dólar siempre se mantiene arriba. Siempre hay algo detrás que le da valor a una moneda. En las criptomonedas hay monedas que son como el Bitcoin o hay monedas que son como el Ethereum, que son monedas que están basadas sobre algo. En el caso de Bitcoin era la escasez. Hay una cantidad limitada de eso. En el caso del Ethereum era que se utilizaba para poder sacar las imágenes que se hacían, que eran, ¿cómo era que se llamaban? Wow, mira lo rápido que pasa esa ola. El BT... Te voy a decir ahora, sí. Pero sí. Se utilizaba eso como lo que se llamaba era como combustible, que era que tú pagabas para tú poder convertir las imágenes en una imagen digital. Correcto. Ya con su firma. Ahora, ¿qué pasa? Han salido, a partir de todas esas monedas, han salido otras monedas que no tienen ningún tipo tampoco de valor. No es que tampoco yo creo mucho en el tema de Bitcoin, personalmente. Precisamente porque no tiene algo detrás, una comunidad detrás. Pero que han salido muchas monedas que tampoco tienen ningún tipo de nada atrás y no tienen valor. Y que hasta dependen de otras monedas. Es una moneda encima de otra moneda. Sí, sí. Entonces, cuando una persona me dice a mí que va a invertir el dinero en Bitcoin, alguien se me acercó en un momento que yo estaba haciendo ejercicios y me habló de Bitcoin y eso, y me dijo que me podía vender Bitcoin, que con $5,000 mínimo yo podía. Desde que yo y eso, yo dije, no me interesa. No me interesa. Yo voy a cambiar dinero de verdad que yo puedo ir a cambiarle, a comprar por un dinero electrónico que yo ni siquiera conozco el individuo, ni sé cómo eso funciona, puede ser un engaño. Entonces, estos individuos agarraban esto y lo utilizaban precisamente para esto, para utilizarlo como una forma de inversión. Correcto. Tú me das tu dinero, yo lo invierto en estas monedas o en el mercado y yo te doy un retorno de inversión muy alto, que ni siquiera la bolsa de valores te da un retorno como tal, pero te daban un retorno de un 10 mensual o un 30% de tu inversión, te la devolvían a los primeros 3 meses. Ahí está el enganche. Ahí está el enganche. Oye, y lo interesante de esto es que, aparte de que tenemos mucha ignorancia financiera como sociedad, mucho más ignorancia tenemos entonces con este nuevo mundo de la finanza digital. Digitales. Oye, entonces ellos tienen ahí todas las variables para comenzar a envolver a sus potenciales inversionistas en el tema. Sí, que ese es uno de los problemas fundamentales. ¿Por qué esto funciona? Mira, hay un caso específico, no sé si ustedes conocen el caso de Usain Bolt. Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, que ganó muchísimas olimpiadas, medalla de oro. Pues Usain Bolt también tuvo una situación similar. Una compañía en Jamaica que él había metido dinero para inversión. La misma esquema, una compañía de inversiones, que tú pones el dinero y ellos lo invierten y te generan un beneficio por ese dinero. Y desde que él empezó a trabajar con esa empresa, no la empresa como tal, porque no era una mala práctica de la empresa, esa empresa es regulada, pero una empleada de la empresa, que era la que manejaba la cuenta de Usain Bolt, empezó a extraer dinero desde el primer día que Usain Bolt le depositó dinero para inversión. ¿Tú sabes cuánto se le llevó? $12 millones. Wow. Y tú te pones a pensar, wow, pero Usain Bolt es un tipo internacional, no importa. A esa gente no le importa. Y le sacó $12 millones. Y ellos se dieron cuenta, porque ella había hecho ese fraude con muchos otros también inversionistas que trabajaban con la empresa. Y como ella no podía pagar, le iban a descubrir. Ella fue al equipo de Usain Bolt a ver si ellos le prestaban el dinero para devolverlo a los otros. Y ahí salió también el tema de que ella también le había cogido a ellos $12 millones. Y yo creo que esa es la mayor tragedia de estos esquemas. Es que cuando ya se dan cuenta, cuando se descubren, ya es muy tarde. Es muy tarde. Es muy tarde. Ahora, fíjate algo, César. ¿Qué tú puedes observar de todo este esquema, aún sea una empresa organizada o regulada, o aún sean personas que vienen de manera informal? La base de estos tipos de engaños siempre está en el conocimiento. Mira, en el tema de la criptomoneda, la gente vino, criptomoneda, ¿qué es esto? NTF era que se llamaban las imágenes. NFTs. Imágenes digitales que se digitalizaban y ya tenían un valor que no era intrínseco, era un valor básicamente del mercado, de intercambio. Entonces, el conocimiento, la ignorancia sobre ese conocimiento de eso es lo que provoca el engaño. Si una persona no sabe invertir en negocios de manera convencional o en la bolsa, aunque sea a través de de Robin o de Robinhood y eso, ahora viene otra cosa que es más complicada y que requiere de más conocimiento y la persona empieza a meter dinero ahí, eso es un problema. Sí, lo que pasa, Nelson, y vamos a hablar sobre eso, yo sé que está en agenda, pero es que hay demasiadas variables que hacen que el ser humano decida saltar con los ojos vendados o sin paracaídas. La emoción es la primera. Emoción y el FOMO, Fear of Missing Out. Sí. Oye, yo tengo esta oportunidad, no me la quiero perder porque es que si la dejo pasar y es buena,
me voy a lamentar. Me voy a lamentar. Y esa es la idea que te venden. Mira, Claro. si tú no lo haces ahora, después no va a haber otra oportunidad. Recuérdate que los primeros que se meten son los que rompen. y el primero que se mete también, y uno cuando lo hace, muchas veces ya es muy tarde para que realmente sea rentable para nosotros. Pero cuando es rentable para uno, en ese tipo de esquema, créeme que hay 500 que están lamentándose haberse entrado en este proceso. Entonces, la parte emocional es muy fuerte en este tipo de esquemas. Sobre todo, cuando tú ves que una persona te vende algo porque te promete un cambio en tu estilo de vida de forma fácil y rápida, sal corriendo. Eso es lo primero. Te dice, César, métete aquí para que tú cambies tu jipeta. Tú tienes que cambiar esa jipeta, César. Métete aquí, que en 6 meses, como mucho, ya tú vas a tener una Mercedes nueva. Esos tigres son unos vendedores. Nosotros hablábamos de venta, de que aquí en el país se requiere de más, podríamos decir, educación o más entrenamiento para los vendedores. Pero esos tipos son vendedores innatos. Innato. Te venden la emoción. Te dicen, mira, tú vas a cambiar el estilo de vida. Tú no me veas a mí, mira, yo ando en un Mercedes. Sí, pero ¿cómo tú sacaste el Mercedes? Enséñame, porque... ¿Te entiendes? Entonces, ese tema de querer venderte, un ejemplo, un nuevo estilo de vida y de vendértelo de manera fácil y de vendértelo de manera rápida y de vendértelo sobre algo que tú desconoces. Ahí viene el tema. Claro. Totalmente. Tú sabes que con el tema de los NFTs, yo cuando vi el que surgió, ya yo estaba un poquito escéptico con las criptomonedas por el tema de la especulación que se genera. Quien está dispuesto a dar más, vale más. Y eso como que nunca me cuadró. Pero con los NFT, cuando yo lo vi, los NFTs, cuando yo lo vi, yo dije, es una oportunidad. Si la gente está dispuesta a pagar por eso, pues yo en vez de comprar, yo lo que pienso es vender mejor. Entonces a mi hija le gustaba dibujar y ella dibujaba diferentes personajes que ella se había puesto y todo eso. Y yo fui a hacer un negocio con mi hija. Le dije, mira, vamos a hacer algo. Tú que te gusta dibujar, vamos a hacer un negocio entre tú y yo, donde nosotros ponemos esto. Y le expliqué básicamente base, porque mi hija lo que tenía eran como 12 años. Muy bien. Le expliqué base, cómo funcionaba el NFT, que tú haces el diseño, lo ponemos digital, hay que pagar un poquito, pero después lo ponemos y la gente lo compra y te valora eso dependiendo de la percepción, etc. Y hasta que elaboramos todo un tema. Pero el negocio se cayó porque mi hija decía que yo no podía coger un 50% del negocio. Mi hija con 12 años me dijo, no, espérate, yo no entiendo nada de eso es verdad, pero tú no puedes coger 50% del negocio. De mi arte. De mi arte. Terminé yo diciendo, bueno, vamos a esperar, vamos a ver. Y al final de cuentas, cuando surgió el tema de que se cayó, hasta Gary Vee estaba hablando que se iba a ser el futuro. Decía que le dio cierta validación y eso se cayó. ¿Tú sabes cuánta gente pagaron dinero por algo que ahora nadie está dispuesto a pagar? Nadie está dispuesto a pagar. Es un intangible enorme que depende de muchas variables para que eso tenga validez y obviamente mantenga su valor en el tiempo. Y si depende de que otra persona sea más tonto que el primero para que coja valor, ya no sirve. Ya no sirve. Entonces, ahora, nosotros caemos en el tema. Ya vemos los casos que suceden, ya vemos por qué a veces sucede. La gente sueña y quiere lograr cosas y no tiene el conocimiento de eso. ¿Cómo nosotros, o cómo la persona que nos ve, cómo pudiera identificar eso? Y cómo también pudiera básicamente protegerse de no caer. No solamente, mira, los dos que estuvimos hablando, Mantequilla y Jairo, eran medio informales. Tenían empresas organizadas medio informales, pero lo que le pasó, un ejemplo, Usain Bolt era una empresa regulada. Claro. O sea, ¿cómo nosotros podemos evitarnos caer en este tipo de engaño? ¿Cómo nosotros podemos básicamente no dejarnos engañar? Lo primero es invertir en cultura financiera. Y cuando digo cultura financiera, no es solamente saber sobre herramientas, hasta la psicología detrás del dinero. Primero, si es demasiado bueno para ser cierto, es muy probable que es demasiado bueno para ser cierto. Y eso es elemental. Número 2, una frase que repite mucho Dave Ramsey, que es uno de los educadores financieros de finanzas personales en Estados Unidos, más interesante que he leído. Él dice, las decisiones financieras buenas a corto plazo son incómodas, pero a largo plazo son muy gratificantes. Y al contrario de estas inversiones, al corto plazo parecen muy gratificantes, pero a largo plazo te desploman. Entonces, hay que comenzar a hablar sobre el dinero y sobre todo sobre la relación que tenemos nosotros con el dinero para evitar caer en ese tipo de Para evitar engaños. que la emoción se meta en decisiones que deben de ser de manera lógicas y deben de ser bien pensadas. Correcto. O sea, yo también pienso que sobre ese mismo punto es el tema del conocimiento de la parte financiera.
de mi conocimiento financiero, de mi educación financiera. Porque cuando yo tengo educación financiera, yo puedo determinar y decir, ¿y cómo tú me vas a devolver un 30% si yo no he visto todavía un negocio que genere un 20 o un 25 limpio? O sea, ¿cómo tú me vas a devolver un 30 y me lo vas a devolver en 3 meses? Eso no hace sentido. Y sobre todo hacerlo en masa, no conmigo, no. No, con todo el mundo. Con todo el mundo. Y todo el que venga también, y se lo devolvemos a todo el mundo. O sea, yo con eso, primeramente, con esa educación financiera, yo puedo determinar, mira, por más que tú me quieras presentar eso no me parece factible. Ya eso genera, podríamos decir, alertas a claro. eso. Que eso es una de las cosas que tú lo habías comentado y yo lo conozco. La otra cosa es que el ser humano tiene una tendencia a querer delegar su responsabilidad de todo, pero su responsabilidad financiera. Eso quiere decir es que yo no me educo yo para yo tomar decisiones, para yo saber qué decisiones se están tomando en base a mi dinero, sino que yo sencillamente digo, bueno, esa persona sabe más, yo le voy a poner el dinero a la mano. Bueno, si yo veo que él le está yendo bien, yo le voy a poner el dinero a la mano. Yo no puedo delegar, a pesar de que yo pueda, un ejemplo, invertir dinero en una bolsa o en algo, yo tengo que conocer. Yo no puedo sencillamente dejártelo a ti sin yo entender lo que tú estás haciendo. Claro, claro. Tú sabes que a veces hasta injusto es uno decirle a la gente simplemente edúcate o simplemente aprende, porque cuando hablamos entre nosotros, que tenemos cierto nivel de estudio, experiencia y demás, tal vez es lógico lo que estamos hablando, pero cuando tú te vas a localidades remotas, donde por temas de la vida, la política y la economía, hay una debilidad sistémica en educación, es muy fácil decir que son culpables los que invierten, pero también hay una línea muy delgada entre culpa y víctima en esas localidades. Por ejemplo, en el caso de Mantequilla. Es muy fácil yo decir, mira, cometieron un error porque no se educaron, pero realmente estamos dando las herramientas a nuestra sociedad para que esas comunidades que han sido afectadas no piensen de la forma que piensan. O sea, pongo ese tema ahí para que ustedes comenten aquí debajo, no tal vez para abundarlo demasiado en el tema, pero hay que tener cuidado también hasta cómo los gobiernos atacan esta problemática. Y no es simplemente metiendo preso a Mantequilla. Cómo yo educo ahora de forma sistémica a una sociedad para que tome las mejores decisiones posibles a nivel financiero. Sí, debieran de incluir en el currículum educativo, debieran de incluir, así como tiene cívica y como tiene religión, debieran de incluir también educación financiera. Claro. Porque al final de cuentas, te voy a decir algo, también hay un tema que tiene mucho que ver con el nivel de educación en general. ¿Por qué? Porque para educarse, un ejemplo, financieramente, la gente tiene todos los recursos. O sea, tú tienes YouTube, tú tienes las redes, hay muchísimas personas aquí en este país que hablan acerca de finanzas personales, que hablan acerca de eso y que educan a la gente en cuanto a eso. Y hay cursos, hay seminarios, claro, hay webinarios, muchas cosas son gratis. Yo tengo acceso, un ejemplo, a un sinnúmero de informaciones, podríamos decir, de recursos en internet como en YouTube, que yo puedo educarme. Pero si tú te fijas, yo hice una búsqueda de cuáles son los temas tendencias aquí en este país. Hice una búsqueda anoche de eso, solamente para mi propia, ¿cómo se dice eso? Curiosidad. Y me di cuenta que la mayor parte de las cosas, el 99% de las cosas que se buscan en este país son entretenimiento. O sea, la gente no está pensando en su educación. La gente está delegando eso al gobierno, la gente está delegando eso a un familiar, la gente está delegando eso a la empresa. O sea, nadie quiere educarse. Nadie quiere, la gente está buscando eso. Entonces, por eso ese tipo de personas utilizan cosas que la gente no entiende y por eso le engañan. Claro. Entonces, es entretenimiento de bajo valor cultural, que es lo que fomenta un estilo de vida que poco podemos sostener. Entonces, viene esta persona y dice, si tú inviertes aquí, tú vas a ganar más dinero trabajando menos y vas a tener el estilo de vida que tú siempre has soñado. Entonces, hay un paquete que te están vendiendo, que esos tipos a nivel de inteligencia social, oye, son unos expertos, que yo quisiera tenerlo un poquito para cerrar más negocios. Pero oye, son unos tipos que te engatusan. Y el caso de Madoff, que está en Netflix, el tipo no enamoró a personas de bajos recursos. Era persona ya retirada con muchos cientos de miles de dólares o millones de dólares en su cuenta de banco. Y como quiera lo logró. Entonces hay una fórmula ahí que está aparentemente funcionando, que logra que el ser humano apueste a el resultado inmediato y no al rendimiento futuro sostenible que pueda brindarle un estilo de vida por el mayor periodo de tiempo posible. Entonces, ahí también como sociedad estamos fallando, y lo digo como joven, queremos demasiado el resultado inmediato.
no estamos dispuestos a guayar la yuca. ¿Cómo que tú dices? Cortoplacismo. El cortoplacismo. Oye, la palabra de César, sí. El cortoplacismo. Yo lo repito mucho porque es que en todo lo que hacemos queremos los resultados ya. Queremos la mejor jipeta mañana, queremos el mejor apartamento mañana. Y no mañana, hoy. Y eso se ha catapultado mucho, César, por las redes también, porque un ejemplo, las redes hasta cierto punto, cuando se usan de manera personal para proyectar una vida que no es real, muchas veces la gente, y ha pasado con muchísima gente en los Estados Unidos también, hay gente que te venden cursos y te enseñan, mira, yo estoy en mi casa y te enseñan Lamborghini y todo eso, y esa casa es un alquilado. Yo en estos días vi una investigación que hicieron, que había muchísimos tipos que te vendían cursos y que para alcanzar el éxito, ¿cómo era que decía la persona que tú dijiste? Que si tú no tienes $1 millón metido en el banco ahora mismo, te falta. Todavía te falta. O sea, entonces, esas personas vienen y tiran una foto, se graban y viven una vida, podríamos decir, de frente a la cámara. Y eso hace que la otra persona dice, yo quiero eso también. Claro. Yo quiero alcanzar eso. Y se prestan ahora para el engaño, porque dicen, ¿cómo yo alcanzo eso? ¿Cómo yo soy así? El tema del tema de la parte que tiene que ver con la droga. La parte que tiene que ver con la droga, ¿por qué las personas se meten en ese negocio, los chiquitos? ¿Por qué la gente se mete a negociar con eso? No el grande, sino el pequeño. Porque cuando ve a otro que lo está haciendo y lo ve montando en una jipeta y dice, pero ese tipo estaba allí arrastrándose el año pasado y mira, ese tipo anda vestido de blanco entero y con una jipeta nueva, yo quiero eso también. Entonces, no hay una educación, no hay un planteamiento, la persona no tiene tampoco, dice, no, yo voy a hacer eso. Hablan con la persona, mira, yo quiero también meterme en eso. O sea, si tú te fijas, es la proyección. En los casos de estas personas, hay uno de ellos que se mostraba en Dubái, que tiraba fotos a Mercedes. Y ese deseo, esa emoción que lleva la gente, yo también quiero eso. Y si él lo está logrando, yo también. Entonces, agarran los chelitos. Yo he visto gente que metieron $130,000, $140,000. Yo digo, con $140,000, yo pongo algo mío. No sé si me di a entender. Claro. Con $140,000, yo puedo hacer otro tipo de inversiones. Yo puedo mejor meterlo en un apartamento, alquilarlo, ponerlo en Airbnb. O sea, hay muchísimas cosas para dárselo a un tercero. Ahí tú te das cuenta que hay personas que tienen la capacidad de producir dinero, pero puede ser que no tengan la capacidad o podríamos decir la educación para entender cómo funciona el dinero. Y hay un consejo bien básico que lo he aprendido de personas que son expertas en inversiones. Y dicen, César, si tú te vas a meter en lo que tú quieras, y sobre todo si es de alto riesgo, invierte solamente lo que tú estás dispuesto a perder. O sea, si yo tengo 100 pesos, yo estoy dispuesto a perder 10 pesos. Y entonces, en criptomonedas, en lo que sea, yo meto 10, vamos a probar. Pero yo sé que eso se puede perder. Eso es casi como meterlo en el casino. Tal vez de una forma un poquito más estructurada. Sí. Pero, ¿cómo yo meto todo mi capital en una promesa sustentada en humo? Entonces, ahí yo creo que tenemos que comenzar a educarnos. Y no solamente financieramente, emocionalmente. Emocionalmente, sí. Oye, es que la educación financiera va muy de la mano de la emocional, porque recuérdate que la gente compra compulsivamente. Es la emoción que lo lleva a comprar. Mira, y yo he aprendido a la mala que la relación con el dinero es psicológica. Ni siquiera es financiera. O sea, no es un tema de fórmula, es un tema de mente. Y yo creo que si comenzamos a educarnos, y voy a entrar un poquito a la profundidad, porque mi esposa que estudia psicología me ha llevado a esos temas, a aprender sobre esos temas. Si uno no comienza a sanar a la persona, las decisiones que tomamos como dueños de negocio, como emprendedores, como administradores, nunca van a ser las más saludables. Entonces tenemos que comenzar a educarnos y a crecer más como personas para tomar mejores decisiones en cualquier ámbito de la vida. Mira, hay un texto bíblico que dice, la Biblia habla más de dinero que de otra cosa, ¿sabía? Cuando tú lo pones de manera relativa con temas particulares, la Biblia tiene más de 2.300 textos bíblicos que hablan sobre la administración del dinero. Y hay un texto bíblico que dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo tengo por dentro, lo que yo quiero lograr, yo quiero que me vean, ¿verdad? Donde está tu corazón, ahí que tú vas a poner tu cuarto. Muy bien. O ahí que tú vas a hacer eso. Yo lo que quiero es, yo quiero multiplicarlo porque yo quiero ser esto. O sea, entonces ahí viene el tema con eso. Yo diría que para nosotros, un ejemplo, y cerrando el tema, es, para no caer en eso, lo primero que tiene que educarse financieramente. Totalmente. Tiene que educarse financieramente. Lo número 2 es que no puedes delegar tu responsabilidad financiera en un tercero. Buenísimo. Y si lo vas a hacer con una institución que sea ya regulada, unos fondos, tú tienes que entender cómo eso funciona para tú mismo mitigar el riesgo y decir, yo estoy dispuesto a perder ese dinero o yo estoy dispuesto a aceptar ese riesgo como tal. Y si yo diría que personalmente yo lo veo así, para yo invertir en que alguien me multiplique el dinero,
No en un negocio, porque yo puedo asociarme contigo, ¿no? Claro, En que alguien me multiplique el dinero de Sin la hacer forma como nada. sin hacer nada. Yo mejor prefiero invertir eso en un proyecto, o en mi proyecto mío, o en educarme yo para yo hacerlo de la manera como tal. Y no necesariamente delegar. No podemos delegar nuestra responsabilidad financiera. Porque cuando nos fallan, tú sabes que quienes nos quedamos enganchados somos nosotros. Y los que perdemos el tiempo y la vida somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Y sufren nuestros seres más queridos, que eso es muy importante. Entonces, para cerrar, mi último mensajito, y aquí yo estoy puesto con ese tema 100% en mis redes sociales también. No apuesten al corto plazo. ¿Cómo es? Cortoplacismo. Cortoplacismo, señor. Apuesten a construir a futuro. Y créanme que los resultados van a ser mucho más interesantes. Tú sabes de eso, todo tu equipo sabe de eso. Se construye poco a poco, pero se construye sobre una base sólida. No en humo. Entonces, nada. Si les gustó el tema, comentario aquí debajo. Denos un comentario y Compartan. Ay, por favor. Algo muy interesante. Lo dijimos a lo tenemos que decir al principio. Sí. Por favor, suscríbanse. Si quieren que este contenido llegue a más personas y más personas se eduquen sobre los temas que con mucha humildad Nelson y yo compartimos, suscríbanse, compartan, dejen su comentario y ayúdenos a llevar más contenido de valor a toda la comunidad dominicana, luego Latinoamérica, luego al mundo y seguir creciendo. Así que ya saben, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.